Muy buenos días, tardes o noches, sean bienvenidos al canal. En el video de hoy nos dirigimos a las afueras de La Habana. Estaremos moviéndonos por las vías más económicas a una de las mejores playas de toda Cuba. Nos pasaremos varios días alejados de la capital si las condiciones climáticas así lo permiten. En Cuba hay un dicho muy popular que dice que lo barato sale caro. En el video de hoy, además de estar mostrándoles una realidad inesperada, les estaré dejando múltiples consejos sobre qué debes hacer y qué no debes hacer, todos basados en mi propia experiencia. Ahí mismo se quedó Ari, mira. La familia, nos encontramos justo acá en el intermitente de la mar. Vamos a ver si cogemos un camión o cogemos una máquina justo para acercarnos a Matanza, a Santa Marta, donde vaya. Así que nada, ya les estaré mostrando. Nada, mi gente, esos son los camiones que salen para Matanza y por allá atrás dejamos las máquinas. Vamos a ver qué oferta nos es más factible, vamos a ver qué se llena primero. Porque toda esta gente comenzaron recientemente ahora mismo a cargar. Lo interesante de esto es que aquí se va un camión y entra otro. El precio es de 500 pesos por persona, mientras que las máquinas cobran 1500 pesos. Como es lógico, el camión se llena mucho más rápido que la máquina. El cubano siempre buscando la vía más económica para trasladarse de un sitio a otro. Aunque esto parezca sencillo, no lo es. Y ahora les voy a explicar las razones. El camión no sale hasta que no se ocupe el último asiento. Esto implica a veces esperas de hasta más de una hora. Lo malo de esto no es solamente la espera, sino el terrible calor que se vive aquí adentro y el no poderte bajar porque el chofer no guarda el asiento y no tienes con quién dejar las cosas. O no es recomendable bajarte y dejar tus pertenencias aquí entre tantas personas. Bueno, ustedes saben de más lo que puede suceder. Se baja, dale, vamos, ahí. En esta parada se aglomeran las personas a la espera de guaguas y camiones, los cuales se dirigen a diferentes municipios de Matanzas. Aquí se llenan bastante rápido los asientos. A pesar de eso, los choferes siguen montando a las personas, ya que los tramos no son tan largos y lo importante es avanzar. Muchos aceptan ir de pie. Otros se quedan a la espera del próximo transporte. Bueno, nada, esta es la vida del cubano. Y familia, acabamos de llegar a Matanzas. Ahora íbamos a montarnos en este camión. Como les decía, íbamos a subir en este camión, pero se acaba de llenar. Ahora tenemos que esperar otro camión para continuar para Varadero. Estén al pendiente. Nuevamente por acá, familia, ya casi llegamos, nos acabamos de bajar del bus. Como pueden ver, estamos en Santa Marta. Ahora nos toca coger un carro, un camión o otro bus
para llegar a nuestro destino. Bueno, y aquí las máquinas pasaban todas llenas, pero lo bueno es que el tiempo de espera fue solamente 15 minutos. Al fin logramos coger una. Familia, ya cogimos el carro, esto está un poco apretado aquí, pero nada, vamos a ir llegando a nuestro destino. Está abajo. ¡Qué calor! Yo sé que está difícil de creer, familia, pero después de tanto sacrificio hemos llegado. Y este es el precio de viajar barato a Varadero. Ahora les voy a estar mostrando esta zona por acá. Les voy a estar mostrando qué se puede hacer, que ha cambiado desde la última vez que vine. Y bueno, nada, vamos a ver muchas cosas. Quédense ahí porque esto va a estar muy interesante. Este último transporte que cogimos, mira, un visitante en Varadero. En este último transporte que cogimos veníamos como sardinas en latas. No sé si se fijaron que la estructura del carro no está diseñada para cargar personas como tal. Lo positivo de todo esto es que nos gastamos 800 pesos en todo el viaje, el equivalente a $2.20. Varadero bien sabemos que es una de las playas más lindas de Cuba. Ustedes saben el trabajo que se pasó para llegar hasta aquí. Y bueno, esperemos que no sea en vano, que les pueda mostrar todo lo que está pasando aquí, que ha cambiado. Ojalá y no, mi gente, pero vean por ahí arriba lo que se está formando. Parece que va a llover, ¿saben? Bueno, el tiempo está bueno, hace muchísimo calor, pero bueno, se ha ido el sol un poco. Vamos a ver en qué nos beneficia esto. Por acá vemos los típicos coches de caballo. Lo que me llama la atención de ahora en la actualidad es que he caminado 2 cuadras y no he visto un extranjero. Quizás es que todos están para los hoteles o están para la playa, pero generalmente cuando vine hasta aquí hace unos años atrás se veía por lo menos uno que otro extranjero transitando aquí por la avenida principal, comprando uno que otro souvenir en un restaurante. Ahora la verdad que no he visto ninguno. Vamos a seguir avanzando. Caminando por la avenida Primera me doy perfectamente cuenta que Varadero no es ni la cuarta parte de lo que solía ser antes. Más adelante les estaré explicando las razones por la cual pienso de esta manera. Este que vemos por acá es el Caribeño, un bar en forma de barco donde las personas disfrutan de una buena sombra y la música. Era de esperarse, familia, ya me empezaron a caer las primeras gotas y sí, al parecer va a llover. Pero bueno, la lluvia no será un impedimento para lo que vamos a hacer en el día de hoy. Así que nada, ahora nos estamos dirigiendo hasta el mirador. Vamos a disfrutar un ratico de la vista. Vamos a esperar más tarde si escampa o si mejora un poco el tiempo para meternos en la playa. Y ahí les estaré mostrando las imágenes, cómo está la arena, cómo está el agua. Y estaremos viendo cómo está la playa, si está más llena de cubanos que extranjeros o qué tal está todo. Aquí vemos que la piña colada cuesta 200 pesos y está bien rica, la verdad. Bueno, en estos lugarcitos las personas están escuchando música, almorzando, tomándose una que otra bebida. Y aquí vemos el letrero de Varadero, donde las personas vienen a sacarse sus fotos. Por acá atrás tenemos la playa. Parece que ya empieza la lluvia ya. Vamos camino a un restaurante que se llama La Salita de mi Casa. Dicen que ahí la comida la cocinan al carbón y que está riquísima. Esto ha sido la recomendación de unas amistades. Pero bueno, vamos a llegarnos hasta ahí y pronto les estaré mostrando. Así lucen los jardines de algunas casas particulares. De estas vamos a estar hablando más adelante. Veo las calles un poco despobladas. Ya como que empieza a tronar un poco también. No sé si es cuestión porque estamos en pleno verano. Normalmente en esta época del año
siempre todo el mundo viene para acá. Cubanos, americanos, extranjeros, Europa, Estados Unidos, ¿saben? Entonces, como que esto me hace pensar de que muchas cosas han cambiado. No sé. Vamos a seguir viendo, familia, vamos a seguir viendo. No vamos a juzgar por las apariencias. Familia, sí, ya es un hecho. Ya vimos los primeros turistas. Pero bueno, lo cierto es que después de la pandemia, Varadero nunca ha vuelto a ser el mismo. Vean la feria esa, no hay nadie ahí. Vean el ciclobús vacío. Restaurante completamente vacío. Nada de cosas. Por aquí vemos como una cancha de tenis. Esto se ha dejado destruir también. Por acá frente justo tenemos el restaurante La Vicaria. Yo me acuerdo que antiguamente ahí no había ni espacio para sentarse de la cantidad de gente que se ponían ahí en ese sitio, incluso personas afuera esperando. Ahora podemos ver que hay unas 2 o 3 mesitas así, los choferes de la guagua sentados y más nada como tal. De verdad que es impactante. No esperé encontrarme esto, la verdad. La sala de mi casa. Aquí hay pan, bistec de cerdo. Y aquí lo único que es bistec de cerdo, refresco, café, pan con queso, pan con jamón. De aquí la verdad que huele súper rico, pero no hay tanta variedad. Solamente hay bistec de cerdo como tal. Y queremos ver un menú un poquito más variado, aunque sea 3 o 4 variedades, ¿saben? Para poder escoger. En última instancia, que los precios estén demasiado caros en el otro sitio, regresamos aquí. Vean por acá la casa del Habano. Allá adentro nos dejan filmar, me parece. Muchas construcciones, muchas casas bonitas. Los muchachos montando patinetas. Acá. Aquí vemos un poquito más de variedades como tal. Buenas, ¿cómo está? Ya ven los precios de moneda nacional y al lado justo cuánto cuesta en USD. Para que los extranjeros se hagan una idea. Y los cubanos también. Y este que vemos acá es el jugo de mango que me acabo de pedir. Vamos a probarlo. Está bueno porque es natural y no tiene azúcar, lo principal. El sitio realmente está diseñado para pocas personas. El trato de las dependientas muy agradable, la atención todo espectacular. Le doy un 10. Y bueno, familia, decirles quiero a modo de recomendación que la comida está excelente y los platos económicos, a excepción de este que cuesta de 3 a 4 dólares, pero los otros costaron 2 dólares. Ustedes pensarán que se arruinó el día, pero no es así, porque esto no me detendrá. ¿Cuántos de ustedes son fanáticos a esta combinación, mi gente? Lo que se le dice Copa Lolita, el helado de chocolate con el flan. Esto es lo máximo, a los cubanos les encanta esto. No sé ustedes, déjenme saber desde donde me ves si esto es lo que usualmente piden de postre en sus países. Familia, vean esto, Varadero inundado. Increíble, miren esto, señores. Estamos en Varadero, no estamos en La Habana ni estamos en ningún otro lugar. ¡Qué locura! Como bien les estuve diciendo que la lluvia no nos iba a detener, acá vamos, nos dirigimos justo por la calle 60 por ahí. Vamos a ver por los alrededores si después de la lluvia las personas se animaron un poco a salir, porque inclusive justo antes de la lluvia todo el mundo andaba escondido, no sé dónde está la gente acá, pero de verdad que se ve tremenda tristeza en las calles, familia, porque en tiempos anteriores, ¿sabes? Se veía mucha más alegría, se veía muchas más personas como tal. Todo el mundo en un ambiente diferente, ¿sabes? La gente haciendo sus compritas, caminando de un lado a otro.
nada de lo que vemos hoy tiene que ver con años atrás. Yo creo que la pandemia fue la que jodió todo esto. Déjenme saber ustedes en los comentarios si antes de la pandemia ustedes habían venido a Varadero y se habían encontrado las calles así como ahora. Bueno, esto que ven por acá era Doña Nelis, o es Doña Nelly, pero aquí antiguamente vendían panes, dulces, entre otras variedades. Vemos todo completamente desabastecido hoy en día. Bueno, mi gente, y así quedaron las calles después de la lluvia. Andamos por la calle 43, Avenida Primera, por supuesto. Por ahí vamos viendo los más jóvenes saliendo de la escuela. Vean a las personas por allá barriendo y organizando la feria. Parece que el agua y el viento como que desacotejó las cositas. Todo el mundo ahí se ve con la escoba y el haragán en la mano. No, lo bueno y lo positivo de esto es que el cubano cuida sus negocios, ¿sabes? Cuida lo poquito que tiene. Hablamos de la escasez de personas que se ven a lo largo de todas estas calles, pero también esto a la vez da como una nostalgia, da como cierto grado de tristeza, porque uno viajar tantos kilómetros para encontrarse con esto. ¿Saben? En otras ocasiones, la verdad que si estuviésemos en tiempo de COVID o en tiempo de pandemia, estaría aceptable como tal. Pero ahora mismo que es como que el inicio del verano, como quien dice, es difícil, ¿no? Es difícil, familia, es difícil. La verdad que vaya, al final uno camina y uno trata de ver lo bonito dentro de lo feo, ¿no? Como tal, porque es feo caminar y no ver a nadie. Pero es lo que toca. Vean lo vacía que se ven todas estas calles. Se ve un poquito más de movimiento por aquí. Las personas como que saliendo de la playa ahora como tal. ¿Sí? En mi mente yo pensaba que al igual que La Habana y Matanzas, en Varadero iban a haber múltiples MIPYMES, ¿saben? Iban a haber como que negocios alrededor, así bastante. Iba a haber un poco más de vida. Pero realmente como todo esto es turístico y todo está pensado para el turismo, ¿saben? Esto es lo que uno se encuentra por acá. Pero no hay muchas opciones, déjenme decirles la verdad. Caminé por varios restaurantes y la mayoría tenían los mismos platos. Tenían así como que poca variedad de cócteles, ¿saben? Aquí al parecer como que están esperando el bus en la parada como tal. Yo que la verdad ni por mi mente pasaba que Varadero se ponía así cuando llovía. Yo pensé que a diferencia de La Habana aquí que había una estructura creada como para que las alcantarillas no se tupieran, como para que esto no estuviese sucediendo, pero aquí me doy cuenta que esto es a nivel nacional como tal, ¿no? Vean por acá una iglesia, la iglesia Santa Elvira. Al parecer está cerrada. Bueno, vemos por acá. Familia, vean, vean, vean. ¡Wow! No, por allá vemos que el agua va corriendo hasta allá. Por aquí a nuestra izquierda vemos como que un restaurante y al lado un parquecito para niños, pero bueno, ahí no hay nada funcionando como tal, o sí, hay como una mesita nada más, todo lo demás está vacío como podemos ver. Nada, vamos a ver el ciclobús, vean esto, mírenlo, mírenlo. El ciclobús completamente vacío por allá, como ustedes pueden ver está gastando gasolina ahí por gusto porque ni un turista hay arriba. Yo lo que pienso que aquí el poco turismo que está llegando es turismo programado. Es un turismo dirigido como tal, ya que lo cogen, lo montan en una guagua, lo llevan para aquí, lo llevan para allá y ya el turista tiene todo reservado. Mayormente para los hoteles.
Porque igual he notado que hay muchas casas particulares por acá que rentan para extranjeros que están vacías. Piña colada, La Vigía. Ya vemos todo lo que se vende acá en esta pequeña cafetería, súper bien, buenos precios. En comparación con La Habana, aquí están mejor. Bueno, perro. Y ahora aquí pasando por la feria de artesanía de Primera y 49 por acá, los que quieran souvenirs, aquí un buen puntico. Aquí rentan habitaciones. Vean qué bonita la decoración de jardín, las matas, las plantas. A los cubanos como tal les gusta decorar sus casitas con plantas y esas cosas como tal. Por ahí hay una bodega. La bodega se llama La Americana. Es increíble la diferencia abismal que existe entre la bodega aquí de Varadero y las bodegas que hay en La Habana. Y aquí vemos un parque de diversiones. Por acá que hemos encontrado, este es Floridita. Floridita, la cuna del daiquirí. Saben que hay uno en La Habana, saben que hay uno en varias provincias acá de Cuba. Aquí vemos otro mercado de artesanía. Bueno, lamentablemente estas personas acá no tienen clientes, no sé si es que la lluvia, la baja. Sombreritos por acá. Esto es como que viene siendo una imitación de lo que es el sombrero original Panama Hat. ¿Sabe? Pero por lo menos te cubre el sol. Casita que chula, está completamente de madera. Esto a los turistas les gusta cantidad, por eso la han dejado así, me imagino igual. Se renta también para extranjeros, al igual que esta otra que ven por acá. ¿Cuánto? 200. ¿A qué me sirven los pepinos de carne de agua? Por acá vemos todas estas tiendas que por supuesto son en MLC. Como dato extra, déjenme decirles que estos establecimientos cierran antes del horario establecido porque los trabajadores no tienen transporte de regreso a su casa. Por lo cual, si se quedarían hasta el final de la jornada, los cogería la noche. Y bueno, familia, nada, déjenme saber qué creen de lo que han visto hasta ahora, de todo lo que les he mostrado acá en el video. Déjenme saber si alguna vez se han encontrado Varadero en estas condiciones como tal. La gente así caminando ahora después de la lluvia, es que se alcanza a ver un poquito más, porque esto es increíble, ¿saben? Todas las tiendas vacías. Todos estos lugares están así, no es excepción de uno que uno llegue y diga, coño, aquí están todas las personas que no han salido por esta lluvia. Todos los lugares están así, familia. Créanme que esto es triste. Por acá vemos el Parque Josone. El rancho. Bueno, ya ven cómo está el rancho. Justo por acá tenemos a los Beatles, saben, esto por la noche ofrece un espectáculo, se pone un poco que más viva la cosa, se sientan las personas en varias mesitas, principalmente extranjeros, ¿no? Y nada, todo el mundo se pone a escuchar música, en muchas ocasiones en vivo, a veces no, y se toman una que otra copita de algo, así que nada, vean las bellezas que tenemos por acá, los coches que nos quedan aquí en Cuba.
Yo sé que todo esto es muy antiguo, pero con que sea es lo bonito que nos queda por acá. Todo este sitio hacen actividades por la noche. Bueno, antiguamente esto se ponía súper bueno. Vamos a ver ahora qué tal. Esta que ven por acá es la casa del chocolate. Y bueno, todo lo que ven aquí forma parte del Boulevard de Varadero. Aquí vienen las personas con sus amistades y familiares a tomarse los toneles de cerveza. No tengo idea de cuánto podrá costar eso ahora mismo. Pero nada, aquí vienen las personas a bailar y a pasarla bien. Esperemos que en la noche se ponga más interesante. Y por aquí vemos, esto al parecer es un bar. Todo parece indicar que lo están remodelando y aún no está abierto al público. Según cuentan las personas de por acá, la cosa está bastante difícil en Varadero. Concretar un tour viene siendo como sacarse la lotería. Y justo como era de esperarse, mi gente, la playa completamente vacía. Esto me imagino que es por el mal tiempo que hay. Mañana estará mejor. Les voy a estar mostrando la playa un poquito, vean, que no hay tantas personas como normalmente acostumbra aquí a Varadero, ¿saben? Son como las 6:30 de la tarde por ahí. Entonces vean esto, por acá unos 2 o 3 gatos por acá. Nada, ahora voy a disfrutar un ratico de la playa, ¿saben? Me voy a relajar y les voy a estar mostrando algunas imágenes. Por allá parece que están pescando, ¿no? Sí, están pescando. Bueno, como pueden apreciar lo gris que está el cielo, va a determinar el poco tiempo que voy a estar yo por aquí. Esto es un chapuzón y para afuera que todo esto es lluvia que va a caer. En verdad, cuando se dice que Varadero es una de las playas más hermosas de Cuba, es la verdad, es lo cierto, ¿saben? Pero ¿cuántos cubanos pueden disfrutar del privilegio de caminar por estas arenas? ¿Cuántos cubanos pueden venir desde otras provincias hasta aquí a disfrutar de esta playa? Y como tal les digo algo, para si ustedes no saben esto, se pongan al tanto. La playa como tal que queda justo afuera de los hoteles, ¿sabe? Como que pertenece al hotel la playa, supuestamente no. Ahí no dejan a cubanos estar porque supuestamente es la playa del hotel, ¿saben? Yo hace muchísimos años atrás viví esa experiencia y le estuve preguntando a algunas personas y me lo confirmaron. Esa playa es exclusiva para los clientes que tengan manilla del hotel como tal, ve ese pedazo de playa como tal. Entonces, no sé si en otros países eso existe, ¿no? Como que los 22 kilómetros de playa que existen aquí en Varadero, hay partes en específico que son para los extranjeros y partes donde los cubanos no pueden estar porque les llaman la atención, ¿saben? Entonces no sé si en otra parte del mundo sea así. Ustedes me harán saber aquí abajo en los comentarios. Yo simplemente les dejo esto por acá. Y bueno, nada, familia, ¿qué les voy a decir? Increíblemente sigue la lluvia, pero nosotros somos más fuertes que la lluvia y aquí estamos en el agua. Así que nada, espero mañana poderles grabar la playa cuando salga el sol, cuando haya un mejor ambiente, un mejor clima, pero por ahora esto es lo que tenemos. Déjame saber por acá abajo en los comentarios si consideras que Varadero es la mejor playa de Cuba. Si has conocido o visitado alguna mejor, déjamelo saber aquí. Ya por hoy nos vamos despidiendo, pero no sin antes pedirles que me dejen su like, que se suscriban al canal para que no se pierdan ni un solo videito de esta nueva serie, porque ahora es que esto comienza, familia. Así que nada, nos vemos.